Bueno, de manera reduccionista, al extremo. ¿Qué hacer para compatibilizar la recuperación de la soberanía popular secuestrada el 28 de julio del 2024 con la recuperación de la soberanía territorial profanada el 3 de enero del 2026 en una factoría que en 500 años nunca ha tenido soberanía económica? Siempre hemos sido un país tutelado, desde la época de independencia. Yo creo que hay que tener visión y más allá, para no entenderme tanto. Los 40 años de la democracia burguesa representativa, tanto de Copey fracasaron. Y el chavismo también fracasó y terminó de hundir la izquierda. La cuestión de la conciencia que se ha perdido. ¿Y por qué se ha perdido? Porque la educación, este régimen dictatorial, lo destruyó. Ahora, sabemos muy claro que el movimiento 80, que es el que está mandando aquí, en este régimen, porque hicieron un plan bien organizado y bueno, están llegando. Y no quieren dejar el poder por su soberbia. Pero la pregunta es para todos los panelistas y todos los que estamos aquí presentes. ¿Qué podemos hacer nosotros, todos los que estamos aquí presentes, para rescatar el país? Porque es importante, hay que rescatarlo. No quedemos en pura teoría, que es necesaria, sí. Cuando uno va para las marchas, la gente lo que pide es salario, pero lo que hay atrás es algo que está destruyendo más el país. Y de paso, una juventud cada vez más ignorante. Pues en estos días pasé el día de la marcha por aquí por la Universidad Central y vi una manada de muchachos con capucha de perro, y eso es algo lamentable, señores. No es otra cosa, una cuestión. Entonces, entonces vemos muy bien que hay un fracaso, pero ya es hora de decir qué podemos hacer para rescatar el país. El doctor Juan Bautista dijo una parte, todos decimos algo, pero tenemos que unirnos. Una fuerza democrática, sea de izquierda, sea de derecha, pero tenemos que unirnos para sacar el país hacia adelante. Es todo. Bien, porque hay muchos elementos en la mesa y poco tiempo antes que llegue la vigilancia a cerrarnos, pues tienen que irse a cenar. Esta universidad está hoy así. Voy a rescatar algo que señalaba Chacón, para que lo tomemos en cuenta. Él preguntaba, ¿dónde está? Y eso va con lo de Fumayo también. ¿Dónde está el Rómulo, el Caldera, el Jóbito, que puedan convertirse en los líderes para salvar la actual situación? La relación con lo que apunta el compañero finalmente, de cómo salvar el país. Y salvar el país parece que significara, como siempre se ha visto, esperar el nuevo Mesías. Llevamos 500 años buscando el Mesías. Y hoy día seguimos buscando el Mesías. El compañero hablaba en relación a una posible Mesías que ha aparecido que comenzó en esta sala quemándola. Vino a un foro y por aquella puerta entraron 4 agentes de ella y nos lanzaron bombas para quemar toda la sala. Y afuera estaban los periodistas esperándola para que se sintiera la mártir. Y eso hace ya una década. Es un personaje de estudio, nuestra experiencia. Y era miembro de esta cátedra. Y armó ese operativo de quema de esta cátedra. Lo digo en todas partes. En todas partes lo digo con responsabilidad. Porque esa noche entendimos quién es este personaje. Bueno, entonces lo que me interesa es este punto, porque me parece que es importante. Cuando tú hablas de cómo salvar un país, no podemos seguir buscando el caudillo.
Latinoamérica es caudillista. Y el presidencialismo se convirtió, también lo decía Chacón, que aquí no hay hoy justamente los Rómulo Betancourt, ni los Rafael Caldera. Hay que crear un hombre como ellos para salvar el país. ¿Ellos acaso lo salvaron? ¿Qué salvaron? Es una entrevista que yo le hago a Villalba, que está en el primer tomo de mis testimonios violentos. Yo sugiero, interés aparte, ahorita va a salir también en Amazon, leer esa entrevista, que me parece importantísima. La reflexión que hace el Villalba derrotado, llamándose el mismo. Mi frustración es justamente no haber ayudado en nada a cambiar a Venezuela. Entonces, por eso digo que a veces estamos anclados hasta en el pensamiento, dije una palabra gruesa, en el pensamiento del pasado, porque hemos hablado, tú lo sabes, Marco, de que en el siglo XIX, digo Bautista, hubo pensadores. Oye, la legión de pensadores del siglo XIX, gústenos o no, es potente. Se traslada unos cuantos al siglo XX. Pero cuando tú buscas el pensamiento del día de hoy en Venezuela, lo vamos a conseguir con un problema grueso. ¿Dónde está el pensamiento venezolano de hoy? Somos unos repetidores de los viejos criterios, los viejos conceptos, las viejas teorías. Entonces, hay excepciones, por supuesto. Hay excepciones, habrá excepciones. Pero llamo la atención sobre ese punto porque me parece fundamental. Y está a propósito también con algo que señalaba Diego Bautista, cuando dijo que vinieron a acabar con un liderazgo e imponer otro liderazgo. Es que los liderazgos se pueden también imponer. Sí, la policía los impone. Una maquinaria. El líder actual no es un líder ideológico, político. No, un líder que tiene capacidad, simplemente capacidad económica para la publicidad. Señores, Carlos Hermoso responde. Brevemente, Carlos. Bueno, estructura, sin duda, tutelada, y por supuesto con los de ellos, principalmente con los de ellos. O sea, pero en la primera de cambio, de él sí está haciendo la tarea. Elecciones, 2 años, 3 años, quién sabe, pues, pero eso lo definen son los gringos. La república es una cosa distinta. Una república tiene una relativa autonomía. Pues, ¿cómo determinas tú la división de poderes cuando el poder está fuera de Venezuela? Y tiene instituciones. Una división de poderes porque el poder está afuera, entonces ahí sí hay una división de poderes, el de afuera y lo que queda de adentro, que está sujeto al de afuera. Por lo tanto, no hay esa idea republicana, ¿no? Pero tienen que guardar la forma. Entonces puede venir una democracia, una cosa de esa, cuando hagan unas elecciones, hay unos candidatos. Ahí veremos, resquicio, porque siempre hay que aprovechar los resquicios, una cosa de los comunistas, pues, ¿no? Algún resquisito uno se mete, ¿verdad? Y ahí tendremos que meternos diputados y cosas de esas para el bochinche, pues, porque lo que se trata es una lucha por la liberación nacional, sin duda. Factoría no es una categoría de los comunistas, ni siquiera de Smith, ni siquiera de Ricardo, de la burguesía inglesa. Ellos son los que desarrollan esa categoría. ¿Y por qué? Bueno, porque es una fábrica internacional. El proceso de producción se inicia en la esfera de la circulación. O sea, cuando el capitalista compra cosas, y si el capitalista compra cosas a precio de costo, sale ganando. Eso es una factoría. Entonces convirtieron a varios países en factorías. Venezuela es una factoría. Ley de hidrocarburos, ¿qué más quieres tú? Pues, tú puedes llevar la regalía a 1%. Y yo no sé cómo calcularán el impuesto. Se puede aumentar la producción a 1.3 millones y eso no significa que va a aumentar el ingreso.
para nada significa que va a aumentar el ingreso. Igualito va a suceder con la ley de minas, pues, ¿no? Chinos y gringos. Bueno, nosotros toda la vida, desde que apareció, desde que Chávez hizo su primer viaje, recuerdo yo un foro que tuve con el maestro Francisco Mieres en el Tigre, en el Colegio de Ingenieros del Tigre. Él venía de China. Él fue para China con Chávez, y Chávez se lo llevó porque Mieres se entrenó pues, cuando era guerrillero en China, y Mieres sabía de chino, y no solamente sabía chino, sino que era el maestro del petróleo en Venezuela. Yo lo poco que sé del petróleo lo aprendí con Mieres. Entonces, Mieres me echa el cuento, pues. O sea, vienen los chinos con todos los hierros. Ahora, ¿por qué Chávez se cuadra con los chinos? Esa influencia del dualismo, de hacer un equilibrio y después se le entrega a los chinos. Ahora, China es un país imperialista, pero no tuteló a Venezuela. Fuimos dependientes de Venezuela, eso es otra cosa. La tutela es una cosa diferente. Los chinos respetaron la condición. No estoy defendiendo a los chinos son malucos y también tienen su factoría, pero no del mismo mecanismo que los chinos están metidos en África. Chad es una factoría china, pero es una factoría diferente. Son bloques imperialistas. Ahora, el imperialismo hegemónico es China, de eso no hay duda. Y si no, vean lo que es el PIB a PPA, como los chinos casi doblan a los gringos en PIB, PPA, que es el que mide realmente la competitividad. Ven manufactura, hierro, acero, y pare usted de contar, refinan alrededor del 95% la sumatoria de tierras raras con galio, etcétera, etcétera. O sea, los chinos son unos demonios, nadie puede defender a los chinos. La idea era la independencia nacional. Me cuento entre los que jamás en la vida apoyamos a Chávez. Desde el año 99, yo hice mi primer escrito sobre el chavismo en el 99, cuando aprobaron 32 decretos leyes de eliminación del doble tributo. Eso es liberalismo puro y duro, antes de la Constitución. Y después vino el decreto ley de promoción de inversiones extranjeras. Liberalismo puro y duro. Y después la Constitución, con un solo artículo matan la Constitución, que es el 301. Solamente un artículo le da el carácter liberal a la Constitución venezolana. Y el 311 y el 312, bueno, le da rango constitucional a la deuda pública. Entonces, desde aquel principio de que la deuda pública es una palanca fundamental del desarrollo del capitalismo. O sea, Chávez nunca tuvo absolutamente nada de socialista. Chávez es lo que se llama fraseología revolucionaria. Entonces, no es una defensa de China, simple y llanamente Venezuela es una colonia gringa, es una factoría gringa, y esto llegó para quedarse. ¿Cómo va a ser esa superestructura? Bueno, tendrá que inventársela. ¿Cómo se llama? Diego plantea una cosa, el desmantelamiento del aparato represivo. ¡Para nada! Los gringos quieren que se mantenga el aparato represivo y por eso no han dado la libertad de los presos políticos, de todos los presos políticos. No han dado la libertad a los militares, o sea, porque los gringos están pendientes de quiénes son los que van a armar bochinches. Aquí estamos en peligro todos los que, o sea, me cuento en los que se enfrentaron al chavismo desde el primer día, desde antes de que fuese presidente. Pues sabíamos para dónde iba esta cosa. Bueno, porque conocíamos ese monstruo, porque estuvimos en la conspiración del año 92, tomamos la Universidad Central de Venezuela, siendo Luis rector de la universidad. Sin decirme, ¿Ah? sin decirme. Sin decirte, es verdad, solamente lo sabía Ramirito, que era decano de la Facultad de Economía, pero sabíamos que es lo que iba a ser el chavismo. Incluso tuvimos una relación directa a través de Núñez Tenorio, y una cosa fue lo que decía Núñez Tenorio y otra cosa es lo que iba a hacer Chávez, sin duda alguna, y así fue. Entonces, se trata de rescatar la autodeterminación de los pueblos, que fue lo violado, o sea, un principio del orden internacional. Eso fue fundamentalmente lo que se viola el 3 de enero. Y ningún partido burgués, ¿verdad? Ningún partido burgués, mis amigos, nosotros tuvimos alianza con los partidos burgueses, ahí fue donde yo conozco Urbaneja, con la Mesa de la Unidad Democrática, y antes de eso con la Coordinadora Democrática, y nos llamaron traidores, etcétera, etcétera. No, simple y llanamente desenmascarando que esto no tenía nada que ver con el socialismo, y que habían cambiado los gringos por los chinos, y ahora están cambiando los chinos por los gringos.
Y viene una superestructura, de eso se trata. Inflación, la inflación no tiene que ver con inversión. Nada, nada, nada. La inflación es un mecanismo que crea el capitalismo para explotar más a los trabajadores. Se le fue de la mano al chavismo y crearon una hiperinflación del demonio, ¿verdad? Ya por cuestiones de incapacidad, porque son ladrones, 20.000 cosas más, pues, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con el comunismo, nada que ver con el comunismo. Entonces, en conclusión, a nuestro juicio, el problema fundamental es lo que plantea Luis. O sea, ¿qué hacer? O sea, ¿cuál es la táctica que hay que desarrollar? No de los comunistas, no de los comunistas. Yo no soy de izquierda, nunca he sido de izquierda. Yo soy comunista, pues, ¿no? Eso es una cosa diferente. La izquierda es una cosa que nace con la Revolución Francesa. Lo que se sienta, yo no me siento del lado, cualquier lado me siento. Eso no hay ningún problema. El problema es no de los comunistas. ¿Cuál debe ser la táctica de la gente que está dispuesta a rescatar nuestra soberanía? Y a plantear un programa de desarrollo nacional, con sentido nacional y popular. Eso es otra cosa. Primera tarea, los resquicios. Aquí todavía hay resquicios y que tenemos que aprovechar con todo y el tutelaje. ¿Estamos en peligro? Sí, estamos en peligro. Por ahora no es del TGCIN y de la KGB y del G2 cubano. No. Ahora tenemos el peligro de la CIA, que parece ser que nos conoce más. Bien, para el futuro, pues no para hoy. Sigo pensando tercamente en la autodeterminación de los pueblos. Yo no sé. Hace 60 años salí a la escuela de historia. 60 años completos. Y todavía no sé qué es autodeterminación de los pueblos. Mira que yo he escuchado eso. No lo sé. Y yo he escuchado también los pueblos soberanos, independientes. Tampoco he perdido eso, chicos. Y mira Artículo 1 y 2 de la ONU. Sí, artículo 1 de la ONU. ¿Y qué es la ONU? ¿Vos el pueblo? ¿Cuándo los pueblos han tenido tribuna? ¿Dónde? ¿Cuándo? Cuando se hablaba de vamos a reconquistar, tenemos que ver nosotros qué lenguaje, inclusive qué ideas vamos a soltar. Nuestro reto es muy grande, más de lo que pensamos hoy. O volamos por encima de una serie de mensajes impuestos o seguimos donde mismo. Qué bonito. La autodeterminación de los pueblos. Ese es el máximo deseo comunista pues, que puede haber. Lo discutí una vez con Eduardo. Y Gallego Mancera, discutí este tema. Es una entrevista que considero muy importante, no por mí, sino por Eduardo. Cuando dice Eduardo, afirma que él morirá siendo comunista, luchando por los pueblos. Aquí hicimos un seminario nosotros para ver qué cosa era pueblo. Y desde entonces se determinó que el pueblo era el colectivo pobre, que después eso fue copiado, como muchas otras cosas, por ese personaje que agregaba las cosas así. Yo se la mencioné en mi libro, Habla el Comandante, libro donde, Carlos, tú sabes que allí Chávez lo dijo todo. Vengo a destruirlo todo. Eso es textual. A destruir vengo. A destruir este sistema para crear uno nuevo. ¿Quién sabe cuál? Nadie sabe cuál, creo. Pero su idea era destruir, y eso está 30 veces en el libro. Vengo a destruirlo todo. Y uno salió con el librito a ver quién recibió el mensaje. Nadie lo recibió. Pues todo el mundo estaba convencido de que ya después de la caída de Irene, gracias a Copey, ese hombre era imbatible. Bien. Nada más que
para seguir discutiendo el futuro, porque este es un hombre con quien hay que discutir, definitivamente. Pero discutir en el sentido de búsqueda, de búsqueda de nuevos conceptos, nuevos criterios. ¿Sigue en el orden de la palabra? Pues mayor Toro. Yo no soy muy optimista en relación al porvenir. Yo creo que lo que llegó para quedarse por cierto tiempo. No creo que haya fuerza interna, ni siquiera por organizarse. Hay algunos vestigios por allí, cosas así aisladas, de gente que pudiera, pero no hay más nada. Por lo tanto, defenderse o empezar a construir es una labor titánica, que además no va a empezar en el pueblo, en el pueblo pobre, no es. Va a empezar en las capas medias preparadas. De acuerdo. Punto. Son las que tienen, las que han tenido algo de acceso al conocimiento, porque ese es otro problema. El desconocimiento que tenemos en el país del pasado y del pasado de ayer, antier, la semana pasada, un mes. Las matrices de opinión se nos imponen. Yo he oído aquí cosas que no las voy digamos, a analizar, pero he oído aquí cosas que para mí son totalmente absurdas, porque no son reales, son matrices de opinión que crearon en un momento, se impusieron y la gente las da como si fueran reales. Entonces, para empezar a comunicarnos, es bien difícil. Lo digo incluso por esta misma reunión. Comunicarnos entre quienes están aquí, que vinieron aquí voluntariamente a sentarse, a oír a quien diga las cosas más contrarias a lo que piensa, a oír disparates incluso aquí. Yo digo, bueno, si no tendría que buscar aquí para ponerse de acuerdo en algo. A mí me costaría bastante hacerlo. A lo mejor Carlos Hermoso ahorita coincido en muchas más cosas que las que coincidía con él en el pasado. ¿Ves? Y a lo mejor Agustín también. Pero he oído cosas aquí que me hacen ver que es muy difícil la tarea que tú incluso preguntabas en relación con eso. Eso no significa que no haya que darla. Yo no la daré, no tengo edad para eso, pero la daré mientras esté vivo, pero no voy a ver frutos de esa acción. Pero habrá que darla. Y para olvidarnos de los conceptos así en abstracto, bueno, lo tendremos que mirar en lo concreto. Por ejemplo, a mí me interesaría tener un país que cuando vende algo reciba el dinero del país, no lo reciba otro país. ¿Estamos de acuerdo que eso es bueno? Porque puede haber gente que diga, no, es mejor que lo reciba otro país porque estos se los van a robar. Aquellos no se los van a robar. Pero eso no importa que aquellos se los roben. Los extranjeros pueden robárselo de nosotros y es mejor que lo roben los extranjeros a que lo roben los venezolanos. Sí, es mejor. Bueno, imagínate, ¿cómo llegas tú a un acuerdo así? ¿Cómo llega uno a un acuerdo así? Eso es como que uno está con el vecino y se encuentra que el hijo o el sobrino pasó por la casa y le cogió una cosa y se la robó. Entonces tú descubriste que fue el sobrino, lo llama y le llama pero otro día no el hijo, sino vino el vecino y te quitó la cosa porque te la quitó, pero para que no te la robe el sobrino. Y entonces tú vas a estar contento porque ahora tu sobrino no te va a robar la cosa, sino te la va a robar el vecino. A mí me perdonan, pero esa lógica a mí no me entra en la cabeza. Fácil, no me entra, es demasiado, no sé, grande, no me cabe en el cerebro esa lógica, no me cabe. Yo interpreto el país, la nación, la patria, como la querramos llamar. Yo la interpreto y la asemejo, bueno, vamos a verlo a mi casa, pues a mi familia, vamos a verlo los chiquitos, pues, ahí. ¿Está? Eso para mí, el bienestar de este grupo para mí es primero. El bienestar de mi nación para mí es primero. Primero que el bienestar de la nación de al lado, para empezar. Siempre objeté el cuento cuando se decía, nuestros hermanos colombianos,
Y nuestros hermanos colombianos nos fregaban, pero eran nuestros hermanos colombianos. No, mano, nuestros hermanos son los venezolanos, los colombianos son primos, y los ecuatorianos son primos. Y los brasileños, bueno, son primos segundos. Y los argentinos, primos quinto. Y así vamos. Y los gringos no son familia. Perdonen, no son familia mía, no. Son no son familia mía. Punto. Así. Entonces, no creo que un país que creó un ejército y lo primero que hizo ese ejército fue quitarle 2 millones de kilómetros cuadrados a México. Por eso fue lo primero que hizo el ejército gringo cuando se creó. Eso fue lo primero. Eso se nos olvida. ¿Por qué se nos va a olvidar? Entonces, por eso digo, hay tantas cosas que discutir para poder entrar en una relación que nos permita abordar el presente, que yo lo veo difícil. Alguien lo hará, estoy seguro que alguien lo hará. Por eso día que estábamos en la época de la Guipúzcoana y que iremos conquistando paulatinamente soberanía, como lo hicimos en los 200 años que tenemos, pero que eso a lo mejor no dura 200 años, entre otras cosas porque ahora las cosas pasan mucho más rápidamente, pues ya hay mucho más información, etcétera, etcétera. Bueno, ahora, lamentablemente yo no lo veré, yo no lo voy a ver, muchos de aquí tampoco. Espero que los jóvenes lo vean y que contribuyan más. Entonces son los jóvenes, habría que ponerle más atención a la formación, a la preparación de los jóvenes, a que hagan política ellos. Aquí hay, no vemos. Aquí hay muchos viejos, entre ellos nosotros, entre ellos yo, pero no creo que por más que trabajemos, ese futuro tiene que ver con nuestra construcción. Ese futuro va a tener que ver con la construcción de hoy, y no es una elegía a la juventud por juventud, no, simplemente por cuestiones etarias claras y precisas, pues. Una persona que tenga 40 años ahorita puede hacer de los 40 a los 80, 40 años de actividad política. ¿Cuántos años de actividad política puedo hacer yo? No, es así, de simple y digamos básico, popular si quieren. No estoy hablando en la Universidad Central de Venezuela, estoy hablando con los vecinos de donde vive mi cuñado, que son una gente que no hablan, que no sabe mucho, pero que dicen cualquier disparate, y yo trato de llevarlos por un sitio para ver si los entendemos. Lamentablemente esa es la única respuesta que te puedo dar en este momento. Muy bien. Bien, para que quede allí, le digo a Luis que, como hizo alusiones directas, tengo que responderle, ¿no? Sí, porque como yo soy mayorcito que él, mira Luis, la respuesta mía, en lo personal, es que ese trabajo es para dejar huellas, más nada. Alguna huella, que algo se pueda rescatar, que las nuevas generaciones puedan rescatar algo. Las nuevas generaciones, eso que digo, las nuevas generaciones. Que puedan rescatar algo de estas huellas que estamos dejando. Porque ese es nuestro papel. Eso es lo que digo. El papel de la experiencia es dejar alguna huella. No que nosotros vamos a hacer, porque hay una cuestión, una naturaleza con que hay que cumplir. Eso nos impone. En mi caso, te voy a dar un secreto, ¿no? Yo estoy inscrito en el centenario. De modo que ya yo sé a dónde voy, a mi centenario. Nada de 80, de 90, no, centenario. Bien. Y la otra cosa, el otro apunte, que tú al final señalaste que hay que enfrentar los disparates, como tú con tus vecinos. Aquí es uno de los sitios donde uno, aquí en la cátedra, yo en 43 años, te tengo una buena experiencia de disparate, pero me parece muy bueno que uno, que está cosechando, que está corrigiendo, que ha sido profesor un bojote de años. Cuando los muchachos a veces le preguntan a uno un disparate que uno supone que nadie se lo vaya a preguntar. Esa es parte del oficio nuestro. Intentar dejar elementos clarificadores. Por eso vive uno haciendo preguntas, pues. Haciendo preguntas de cosas que a uno no le han quedado claras y que también las ha repetido. Por ejemplo,
cuando que el poeta saca el poema Libertad. Aquel poeta dice que se escribía la palabra libertad, la escribía en el pupitre, la escribía en su conciencia, la escribía a sus amigos, se la escribía a sus familiares. Y un día se pregunta, ¿qué es lo que le estoy escribiendo yo a ellos? ¿Qué significa pedirle que luchen por la libertad? Si no le digo ningún otro apunte de cómo hacerlo y para qué hacerlo, ni decirle si este es un mundo que conoce la libertad o si este es un mundo que conoce el engaño de la libertad. Pero bueno, eso es todo. Finalmente, Diego Bautista Urbaneja responde. Bueno, yo tengo varias preguntas aquí que voy a responder telegráficamente por razones de tiempo. Sí, tú has llegado todavía después de este punto llegar el señor. La primera, de Ramón, si la motivación del interinato de cumplir las instrucciones del norte disminuirían si se produce una derrota de Trump en noviembre. Esa era la pregunta, ¿verdad? Sí, bueno, yo creo que, vaya, ese es el plan que yo le atribuyo al interinato, que eso es lo que va a ocurrir. Primero apostando a que Trump pierda las elecciones de noviembre y que eso pueda significar, cosa que yo no sé si es verdad por lo que dije antes de distinguir entre Trump y el Estado norteamericano, si eso, aún derrotándose Trump, eso va a ocurrir. Porque una cosa es, bueno, que Trump, no pueda, por razones de los procedimientos institucionales de Estados Unidos, no pueda tomar determinadas decisiones sin autorización del Congreso, en cuyo caso estaría en minoría, y eso pueda debilitar su acción presidencial. Y otra cosa es que la presión general del norte le permita al interinato mayor margen de maniobra. Pero esa es la idea que yo atribuyo al interinato. Es el plan que yo le atribuyo. A lo mejor estoy equivocado y a lo mejor ellos decidieron ya que se entregan a la voluntad de los Estados Unidos de un todo y que eso no va a cambiar, ¿no? Por cierto, que quiero hacer una referencia, te respondí, Ramón, ¿verdad? Yo hice referencia, he oído a Agustín y creo que a Carlos, al tema de los aparatos represivos. Cuando hablé que dentro del plan de las 3 etapas, pensaría yo que está el desmontaje de los aparatos represivos, y cada vez que hablé, dije extrainstitucionales, que no, por supuesto todo Estado, por definición, es un aparato represivo, pero una cosa es el aparato represivo estatal, digamos, y otra cosa es el tipo de aparato represivo que yo tenía en mente, pues que es el aparato represivo que actúa por la libre, que es el que yo digo que sería el que habría que desmontar de acuerdo a la interpretación que yo tengo del plan de las 3 etapas. Hay una pregunta, que creo que hacía Chacón, viejo amigo, y creo que una pregunta por aquí al final, que es ¿qué se puede hacer? O sea, yo como insisto una vez más, yo estoy hablando realmente de un plano que yo siento muy simple, muy de la cotidianidad política. Yo siento que estoy casi hablando como un niñito. Pero, Niñito. es decir, para mí lo que corresponde hacer es, dentro de ese juego de 3 actores que yo mencioné, que lo que yo llamo las fuerzas democráticas, que son básicamente las que votaron el 28 de julio, eso es, para hablar en términos prácticos, se movilicen y presionen por unas elecciones, eso es todo, y con todo lo que eso conlleve, pues, en el caso de la señora Machado, bueno, que las negociaciones del interinato con la potencia tutelar implique que la señora Machado pueda venir aquí y participar en unas elecciones dentro de 12 meses. Una cosa de ese tipo es la que yo pienso, ¿no?
Y esa es mi problemática. Yo realmente el tema de la guipuzcoana, el tema de la factoría, el tema de los welfare, el tema de la India, eso está fuera de mi radar. Yo estoy mucho más en una problemática mucho más Específica. vuelvo a usar la palabra. Y yo lo que quiero es que haya unas elecciones dentro de 8 meses, dentro de 12 meses, que la gane María Corina. Eso es lo que yo quiero. Para hablar claro y raspado. Y que bueno, la voluntad del pueblo venezolano, manipulada, engañada, los medios de comunicación, los grupos de presión, los reales que le dio Trump a la campaña de María. Sí, está bien, eso se da por descontado, así funciona. Y eso es lo que en la Venezuela de hoy, un venezolano, tú le preguntas, ¿qué entiende usted por legitimidad? Yo entiendo por legitimidad que yo pueda votar por el candidato que yo quiera votar. Eso es lo que yo entiendo por legitimidad democrática. No necesito que me hablen de Aristóteles, no necesito que me hablen de Santo Tomás de Aquino, ni de Locke, ni de Jefferson. Eso es lo que yo entiendo por democracia. Y eso es lo que yo entiendo por legitimidad democrática. Porque eso es lo que es producto de mi experiencia histórica. Es esa. Entonces, bueno, yo en ese sentido, repito, perdónenme la repetición, me siento muy sencillo, me siento un discurso casi de botiquín, pero es el que tengo en mano. En relación a las preguntas sobre muchas gracias por la referencia de la renta del reclamo, Yerba. Si la nueva ley de hidrocarburos significa la configuración de una nueva economía política en Venezuela. Mira, yo tengo la impresión, me gustaría la opinión de Carlos en este sentido, pero no es una pregunta, Carlos, porque no tenemos tiempo. Tengo la impresión de que hacia lo que estamos yendo, en términos de la regulación económica del mundo de los hidrocarburos, es hacia un esquema vergonzante del mundo concesionario. Mundo concesionario. Con mucha menos fuerza reivindicativa, con mucha más entrega a los intereses de las grandes compañías norteamericanas, que lo que se vivió en la denostada democracia de los 40 años. Cuando se llegó de cada $100 de ganancia que producía el negocio petrolero, 80 iban al Estado venezolano. Que se los robaran, que los malgastaran, como decía el profesor Mayor, bueno, eran venezolanos los que se los robaban y se los malgastaban. Y creo que, por lo que veo y por lo agresivo del presidente, del señor Trump, que en ese terreno negocia muy duro y sabe que está negociando con unas autoridades interinas que son muy débiles en esa negociación, pues creo que vamos a eso, hacia un esquema concesionario vergonzante, que no se va a reconocer como tal, que va a usar quién sabe cuántos recursos retóricos para decir que no, que es la soberanía, pero creo que una situación retrógrada en relación a lo que se llegó a vivir hasta no hace mucho, porque tampoco, eso es de ahorita. Entonces, y en cuanto a la economía política, mira, ¿qué consecuencias va a tener una nueva regulación de hidrocarburos en esos términos para la reconfiguración de la economía venezolana, de la versión capitalista, del capitalismo venezolano? No lo sé, porque hay que ver todavía qué consecuencias reales va a tener una ley de hidrocarburos, porque bueno, como ustedes saben, ustedes habrán oído decir que las grandes compañías mundiales de petróleo han dicho, bueno, en esa situación política no. En esa situación política podemos meter 3.000 millones, 4.000 millones para producir 50.000 barriles más, pero de ahí no pasamos. Porque hay una situación política que mientras no resuelva su problema de legitimidad básica, a nosotros no nos da confianza. Como alguien decía por aquí, el tema de la confianza, es un lugar común que... Entonces, ¿qué va a pasar con la economía venezolana? Suponiendo que esa ley de hidrocarburos se reafirme y se quede fija por lo menos por un tiempo, yo seguramente pienso que habría que derogarla, porque me parece vergonzosa, pero bueno, eso será cosa de futuro. Pero
¿qué va a pasar con la economía venezolana y con los sectores? ¿Qué va a pasar con el empresariado venezolano, por ejemplo, tan acomodaticio y tan, como vemos? Pues? Si esa economía, si esa dinámica petrolera neoconcesionaria se pone en marcha, aunque sea a una escala menor por los problemas de inseguridad jurídica, no te tengo respuesta. En relación a lo que tú me preguntabas, ¿cuál sería el criterio rector de esa nueva situación, ¿no? Recurriendo a los conceptos que yo uso en el libro que tú citaste? No, el nuevo concepto, el concepto rector desde que se murió Chávez, también cuando Chávez, pero sobre todo desde que murió Chávez, porque yo sí pienso que, como sugería Agustín, Chávez algo tendría en la cabeza, aunque no es muy difícil saber qué, pero bueno, su proceso de acumulación de poder tan gigantesco para algo debía ser, no sé. Pero desde que murió Chávez yo sí creo que el concepto de permanecer en el poder se convirtió en un fin en sí mismo. En un fin en sí mismo. Y sigue siendo así. Ahora es más que nunca así. Ahora es más que nunca así, porque tengo la impresión de que el interinato está dispuesto a hacer lo que sea para permanecer en el poder. Y entregarle, no digo a la compañía guipuzcoana, cualquier figura que ustedes. Entonces el criterio rector de la toma de decisiones de esta situación es la permanencia en el poder. Y claro, eso tiene el punto dos patas cojas, en mi opinión. Una, bueno, ¿qué es lo que piensa el Coloso del Norte al respecto? Y la otra es, bueno, ¿qué pensamos los venezolanos? Que también aquí hay una situación que en combinación con lo del norte, puede que ese criterio rector no pueda ser aplicado, que es lo que yo desearía, ¿no? Para terminar, estas son las preguntas que yo tengo, ¿no? Creo que las respondí todas. Sí. Yo les quiero decir una pequeña, a mí no me gusta nada hablar de mis libros, pero bueno, quiero hacer, es la forma en que pensaba en comenzar esto, mi intervención, pero con la camisa de fuerza de los 15 minutos. Salud. Pero lo voy a mencionar. Yo tengo un libro que se llama Venezuela y sus repúblicas. Un libro medio clandestino por un problema editorial que hubo, casi no ha circulado. Y bueno, yo planteo ahí que una determinada definición de república que doy, que ha habido en Venezuela 5 repúblicas. La primera de 1830 a 1857, la segunda de 1870 a 1899, que es la época del liberalismo amarillo. La tercera va de 1910 a 1945, que es la etapa dominada por el pensamiento positivista. Y la cuarta, que va del 58 hasta el 88, que es la democracia pues, representativa de partidos. Y la quinta, que va desde que Chávez asume el poder hasta que muere. Y entre cada una de esas repúblicas hay un periodo de transición. Que cuando la primera república, la república se desajusta, yo digo que, para abundar un poquito, yo digo que las repúblicas son como mosaicos, cuando engranan 5 piezas, una ideología, una forma real de ejercicio del poder, un grado de desarrollo institucional, una determinada configuración socioeconómica y una determinada manera de relacionarlo los venezolanos como personas, ¿no? Entonces, cuando esas 5 piezas encajan de alguna manera, tú tienes una república y tú tienes periodos estables, periodos estables de vida colectiva. Y entonces, bueno, por ejemplo, hay una definición totalmente heterodoxa de república, porque de acuerdo a eso, en ese libro, el gomecismo es parte de la Tercera República. Bueno, ¿cómo va? Bueno, sí, de acuerdo a esa definición que yo he dado, el gomecismo es una forma de república, porque es una forma estable de vida colectiva. Esa es mi definición. Entonces, ¿a dónde voy? Para mí, la Quinta República termina cuando muere Chávez, porque la pieza central de ese mosaico que era la Quinta República era el liderazgo personal de Hugo Chávez.
Y cuando esa pieza se cae del mosaico, el mosaico se deja de existir como mosaico y entramos en lo que yo llamo en el libro la quinta transición, porque ya ha habido 4 antes, ¿no? Y de acuerdo a ese libro, desde que murió Chávez, estamos en una época de transición hacia una sexta república, que todavía no ha llegado y que está por definirse. Y ahorita estamos en un momento crítico de ese periodo de transición, dentro de esa conceptualización, ¿no? Que les quería transmitir porque, bueno, es un invento mío que de repente les puede ser útil para interpretarlo. ¿Ah? Venezuela y sus repúblicas. Ese es un libro prácticamente inencontrable. Si de repente en la librería del Buscón, La pulpería. o en la pulpería del libro venezolano, porque ese es un libro que casi no circuló, porque ese es un libro que financió la Fundación Adenauer. Y la Fundación Adenauer tiene prohibido por estatuto, pero eso yo no lo sabía, que sus libros se vendan. Entonces el libro no circuló en librería. Pero búscalo ahí, o en la pulpería, o en la librería del Buscón, del 3 Noches. ¿Ah? Bueno, El tiraje, Diego. Fue muy pequeño, fue como de 300 ejemplares. Yo estoy por publicar una segunda edición, ampliada y corregida. Entonces, ya se enterarán. bien, señores, nada más que un apunte sobre esto último de la República. Aquí hicimos una actividad sobre la República. Hicimos un seminario sobre la República. Y fue para discutir, no conocíamos eso hace muchos años, ponle 25 o 30 años, que empezamos a trabajar sobre la República. Recuerdo que tuvo Manuel Caballero, Brito Figueroa, un poco de historiadores. La cátedra mantenía la tesis de que la República son una fórmula de llamar un tiempo, calificar un tiempo, por parte de los historiadores. Pero que la realidad de cayó la Primera República no se ajustaba, no fue una definición de los actores, sino de los historiadores posteriores. Una periodización. Y así sucesivamente la República. No es cuestión de los actores, sino de los historiadores. Y en lo personal, siempre mantuve en ese seminario que cuando estaba de moda la Quinta República, que acababa con todas las demás, pues. Porque el chavismo hizo Quinta República y esa Quinta República la trabajó, tú conoces el autor, el del libro La Quinta República, un ex militante llamado lo que se llama revolucionario, cuyo nombre no recuerdo en este momento, que es el autor de La Quinta República. Proponiendo La Quinta República, Chávez lo agarró. Clever Ramírez. Clever, sí, correcto. Lo agarró Chávez y dijo, esto es lo mío, mi Quinta República. De Clever, que después, por cierto, le hace la peor jugada a Clever Ramírez. La peor jugada, que es una cuestión trágica. Estando Clever en el clínico, moribundo, le informamos al señor Chávez, yo estaba haciendo mi libro con Chávez en ese tiempo, le informamos lo de Clever, que Clever nos dijo que quería hablar con él, y el señor se negó a visitar a Clever Ramírez. Es un testimonio, pero es la cuestión que me vino a la mente en el caso de la República. Y lo otro es la legitimidad democrática. La legitimidad democrática, porque justamente este va a ser un tema de debate próximo acá, porque seguimos pensando que eso va a ser importante ver esto de la democracia unida al concepto de elección presidencial o elecciones en general, que eso es la base, fundamento, esencia, diría aquel hombre,
de lo que es una democracia. Por hoy hemos avanzado. Doy las gracias a los tres ponentes. Hasta entonces, Bueno, Agustín, estaremos en el próximo, si Dios quiere.